compete el día de hoy, miércoles. Vamos a leerlo y después vamos a analizar algunas cositas y vamos a hacernos preguntas, se vienen cositas. ¿Qué evangelio estamos viendo? Estamos siguiendo el texto y la narrativa del evangelio de Marcos, porque Marcos lo coloca de cierta forma ordenada, hace este camino desde Cesarea hasta Jerusalén. Así que vamos a hacer este relato. Así que vamos a leer el texto bíblico que nos compete. Vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículo del 1 al 11. Eso quiero que leamos. Por favor, si Lucas me puede ayudar en la lectura. Ahora ya Lucas lo casé así definitivamente. Lucas, si tú me puedes ayudar con la lectura, todos atentos a la lectura ahí de Lucas, síganlo, anótenlo. Marcos capítulo 14, del 1 al 11. Vamos ahí. ¿Qué día se señala el día de hoy? Miércoles. ¿Alguna versión, Santi, o Amigo, la que tengo nomás? La que usted tenga. Si quiere dar la versión en lengua, la Pechita, la NTV, ni TV. Tengo acá la del oso. La Negra Valera. La del oso. Si tiene la Septuaginta. La original. No, aquí tengo NBI. ¿La Vulgata Latina puede ser? La Vulgata Latina. Dele nomás. Vamos. Marcos 14, del 1 al 11. Dice: faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían: no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro, lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Ya, buenísimo, Lucas, una excelente lectura. Amigo, algún día quiero aprender a leer como tú, te lo prometo. De verdad. Yo siempre le alabo a Lucas porque encuentro que habla muy bien. Gracias, Luquita, por esa lectura. Bueno, aquí está el texto que tenemos para el día miércoles. Esto es lo que sucede el miércoles. Ya vamos a ir preguntando, espero que hayan puesto atención de aquellos sucesos, porque están claramente indicados cada uno de los sucesos que sucede el miércoles. Pero, para entender lo que sucede el miércoles, tenemos que hacer un panorama. Por eso, si tú viniste por primera vez, si tú estás aquí, no habías venido a ninguna otra serie, te habías perdido todas las otras, bueno, no vas a quedar tan colgado porque vamos a hacer un panorama por todos los días, domingo, lunes, martes, hasta llegar a la mañana del miércoles. ¿Por qué? Porque así vamos a entender cómo va dibujada esta narrativa de Marcos. Espero no ser muy latero para ustedes, voy a hacerlo lo mejor posible y les voy a preguntar harto, así que necesito harto de su participación. Entonces, vamos a ver, el lunes. Quiero ir con el lunes porque esto me interesa mucho, solamente para mostrar cómo es el marco o en qué Marcos utiliza Marcos. Ya van a entender por qué. ¿Se acuerdan el lunes cuáles fueron los temas? Si alguien se desbloquea y me lo menciona, genial. ¿No? ¿No se acuerdan lo que es? La maldición de la higuera. La maldición de la higuera. Entonces, el lunes hay una maldición en la higuera, ¿cierto?
Ese es el primer suceso. Y había otro suceso más. La Había mal uno más. llamada maldición del templo. La destrucción del templo. Perdón, la destrucción del templo. Ya, esa. Entonces, tenemos dos sucesos, ¿cierto? La destrucción simbólica de la higuera. ¿Por qué la destruyen? Por no dar frutos, por eso se maldice, ¿no? Y la destrucción también simbólica del templo. ¿Por qué? Por no impartir justicia. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en el relato de la higuera, o el relato de la higuera, es el marco de interpretación para el evento del templo. O sea, va amarrada con el evento del templo. Una quiere explicar la otra. Hoy vamos a ver que para este día miércoles, Marcos utiliza estos mismos marcos para comparativos, ¿no? Y no es que yo los haga, sino que Marcos lo hace. Entonces, como en la higuera los hechos estaban en paralelos y eran simétricos, ¿verdad? Uno tenía que ver con el otro, etcétera. Aquí el miércoles hay otro marco también que está en contraste, pero también están en oposición. Y vamos a ver que hay 3 incidentes en el texto que leímos. Vamos a ir con el incidente 1. ¿Qué creen que fue? ¿Cuál fue el primer incidente? O el primer suceso, por favor, cuéntenme. Vamos, yo sé que tú sabes. ¿Qué es lo que sucede en el texto que leímos? Hay un suceso primero. ¿Alguien? Puede ser No que tanto. estaban Se estaban como poniendo creando de acuerdo para... artimañas. Esto mismo que dice la estaban- Conchi. Eso, se estaban poniendo de acuerdo para tomar preso a Jesús. Complot, Ya. un complot. Un complot. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Usted va a poner incidente A1 o incidente 1, como usted quiera. Incidente 1. Y a ese incidente usted le va a llamar el deseo de arrestar a Jesús. ¿Por qué? Porque están haciendo este complot. Le puedes poner eso o le pueden poner la necesidad de un traidor. O pongan los dos, el deseo de arrestar a Jesús / la necesidad de un traidor. ¿Les parece? Y eso está en Marcos, el 14, versículos 1 al 2. Voy a seguir la lectura con mi celular también. ¿Alguien se le prendió el micrófono? Pri, si me ayudas a mutearlo, por favor. Ya, el 1 y el 2. Y decía no durante la fiesta para que no se hagan. Ok. Después viene un incidente 2. O 1B. ¿Cuál sería? El perfume. Muy bien. Exactamente. Ahí lo tenemos. Una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? María. La hermana de Lázaro. Una mujer. ¿Dónde dice que es la hermana de Lázaro? ¿Sí? Porque el otro evangelio dice que ella fue la que juntó el perfume, cuál era la dote que la mujer tenía que dar. Ya. Ya, pero... Buena. Esto vamos a hacerlo de la siguiente manera, chiquillos. Y vamos a leer este evangelio como que no existiera otro evangelio. ¿Ya? Quiero que tengan en cuenta esto. Nosotros no tenemos otro dato. El único dato con lo que nosotros contamos es con el evangelio de Marcos. Así era antes. Ahora nosotros tenemos los otros evangelios para ver cada una de las visiones de ellos. Pero antes, no. Ellos tenían el evangelio de o las interpretaciones que tenían la comunidad marcana o la comunidad de Marcos, era esa lectura. Entonces, ¿cómo se llamaba la mujer en este relato de Marcos? Hasta ahora no tiene nombre. Perfecto. Solo mujer. Es una mujer, no da nombre. Entonces, el incidente número 2 se llama una mujer sin nombre que ha entendido todo, le vamos a poner. Una mujer sin nombre que lo ha entendido todo, unge a Jesús. Ese va a ser el título de nuestro incidente B. ¿Lo tenemos? Esto está del Marcos 14, del 3 al 4, puede ser. Ahí aparece este hecho. O del 3 al 9, perdón. Mujer sin nombre. Mujer sin nombre que lo ha entendido todo, eso básicamente, que unge a Jesús. Mujer sin nombre que lo ha entendido todo, que unge a Jesús. Ya vamos a poner este nombre bonito. Y después hay otro incidente más, un tercer incidente.
Y esto es importante para que vayamos viendo qué sucede el miércoles. Esto sucede el miércoles. Pero después tenemos que volver a los otros días, así que anótenlo. Incidente número 3. ¿Qué sucede? Judas lo llega a traicionar, o sea, se reúne con la gente. Y aquí empieza a aparecer Judas. Entonces, y dice, y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. Entonces, el arresto de Jesús está en marcha. Así se va a llamar. Incidente número 3. El arresto de Jesús está en marcha. Y esto está en Marcos capítulo 14, del 10 al 11. Yo les digo estos versículos para que los vayan anotando. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen listo? Aquí hay un contraste literario, chiquillos. Y si alguien lo dice, tiene un 7 inmediatamente. No. Si alguien lo dice, ¿qué contraste hay? ¿Qué está contrastando en estas imágenes? Hay 3 incidentes. 3 incidentes. En el 1 vemos que hay un deseo de las autoridades religiosas de la época de arrestar a Jesús. Ya está el deseo. En un incidente 2, en ese mismo día, en esa misma mañana, una mujer sin nombre, que entendió todo, unge a Jesús. Y en el 3, el incidente 3, el arresto de Jesús ya está en marcha. Como que hay un contraste literario. Y podríamos decir que el primer incidente tiene que ver con el último incidente. ¿Cierto? Podría ser A1 y el otro es A1.1, una cosa así. ¿Qué cosa, Leandrito? Dígalo nomás. Sí, es una cadena. Sí, pero por ejemplo, ¿viste que hay un incidente entre medio? Este marco da Marcos. Hay un incidente al principio que quieren un deseo de arrestar a Jesús. Después hay un incidente entre medio, una mujer desconocida, una mujer que no tiene nombre. Y después al último hay otro incidente que es uno de los seguidores de Jesús. Pone en plan ya que se junta con los de arriba, con el incidente primero, para dar el plan de arrestar a Jesús. ¿Se dan cuenta que aquí hay un contraste entre un creyente y un traidor? Y el contraste literario de Marcos hace eso, busca eso. 2 cosas importantes para entender este relato, chiquillos. Porque cuando vemos en el último incidente, aquí se nombra Judas. Y solo en 2 ocasiones se nos informa de un discípulo llamado Judas en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver qué dice Marcos 3:19. Por favor, si alguien me ayuda con ese texto. Marcos 3:19. Recuerden, vamos a utilizar solo only Marcos o just Marcos para los que hablan inglés. ¿Qué dice? Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Judas Iscariote está, y ahí está. ¿Cuál es el título de ese textillo, Isbe? Está hablando de los discípulos, está nombrando a todos los discípulos, ¿cierto? Jesús Y le dice los discípulos de Jesús. Jesús escoge a los 12 discípulos, son tanto, y finaliza el texto con el que les dijimos, y dice, Judas Iscariote, el cual lo traicionó. ¿Se imaginan? Piensen esto. Ustedes no saben el desenlace de esta historia. Ustedes recién están leyendo el Evangelio de Marcos, y Marcos, en su narrativa, les hace el manso spoiler, por loco. Les dice, oye, ojo, y esto es una manera de destacar algo. Marcos está construyendo la narrativa. Es como adelantarte el final de la teleserie, ¿cachai? Adelantarte la parte, ¿cómo se dice? El clímax de tu película. Hay que funar a Marcos. Claro, ojo. Y se comienza a hablar, y dice, aquí están todos estos discípulos y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Entonces tú, cuando lees Marcos, cuando lees el Evangelio de Marcos, vas a tener todo el rato esa idea en la cabeza. Judas, uno de sus seguidores, lo va a traicionar. Entonces tú pones atención a este personaje y después te vas a dar cuenta y dices, pero Judas, ¿cómo va a traicionarlo Judas? Judas el que predica, porque después se dice que los discípulos fueron enviados a predicar. Judas el que sana, el que expulsa demonios, es el que al final de la historia entrega a Jesús. Marcos le da el manso spoiler.
Después, en Marcos 14:10, que es lo que estábamos leyendo, se vuelve a mencionar a Judas. ¿Y qué dice en esto? Miren de nuevo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Algo está haciendo Marcos. Marcos está señalando y destacando que aquel que lo estaba traicionando, yo sé que esto ustedes a lo mejor lo saben o lo conocen, ya sabemos que Judas es el que lo traiciona, ya sabemos que es uno de los 12, pero Marcos está tratando de destacar, de sobredestacar, por si se te olvida, oye, Judas, este que decía ser seguidor de Jesús, este que estaba en las filas de Jesús, lo va a traicionar. Por eso hace este señalamiento. Esa es la cosa importante, la primera cosa importante de saber, que Marcos hace estos spoilers. Segunda cosa importante de saber del día miércoles. Cuando Jesús les anuncia, o sea, Jesús le anuncia en 3 ocasiones, en al menos 3 ocasiones a sus discípulos, lo que va a suceder, qué le va a pasar. Y en al menos 2 vuelve a mencionar, pero al resto del grupo. Y las respuestas de las personas, las respuestas de sus discípulos, Marcos recoge esas respuestas y son una verdadera decepción las respuestas de los discípulos. En la primera respuesta, cuando Jesús habla de esto, Pedro le reprende a su maestro, asumiendo una posición que un discípulo no podría tener. O sea, prácticamente Pedro le estaba diciendo que desista de ir que desista de morir, que desista de todo eso. ¿Se acuerdan? Apártate de mí, Satanás, y todas esas cosas. En otra ocasión, los discípulos no entienden nada cuando Jesús le está planteando lo que va a pasar, no entienden nada. ¿Y qué pasa? Que más adelante ellos se adelantan y se empiezan a pelear entre ellos por quién va a ser el mayor, por quién va a ser el primero. Ya cuando el maestro no esté, porque dijo que no va a estar, no caché bien a lo que se refería, yo quiero ser el primero. ¿Te das cuenta que las respuestas de ellos son decepcionantes? Y Marcos tiene un estilo muy marcado también, que quiere hacer estos contrastes interpretativos, y ya vamos a hablar, y eso va a ser lo que vamos a hablar la próxima semana, que vamos a hablar de la idea de Marcos de los discípulos, y podríamos llamarle, y siendo muy sinceros, ojalá no les dañe esto su corazón, pero Marcos habla del fracaso de los 12 discípulos. Marcos va a tratar de hablar de lo malo que fueron cada apóstol, cada discípulo. Fracasaron. Para él son un fracaso. Pero vamos a seguir entonces en este estilo que enmarca, vamos a lo que nos viene esta semana. Porque cuando vemos este relato, cuando estamos leyendo estas 3 incidentes que suceden, para nosotros es fácil decir por qué traicionar a Jesús representa la peor acción posible. Pero ¿por qué será que ungir a Jesús representa la mejor acción? Y vamos a ir al punto de la necesidad de un traidor. Y así podemos poner un subtítulo: necesitan un traidor. ¿Por qué la gente necesitaría un traidor? Y esto es lo que queremos dejar en claro. La tradición de nosotros, la tradición cristiana, siglos atrás incluso, hemos frecuentemente representado a la multitud de las últimas semanas de Jesús como una multitud con rabia, con una multitud violenta y enojada contra Jesús. ¿Se han dado cuenta? Incluso en muchas prédicas, ciertas prédicas de la Semana Santa, nos dicen que la multitud que alaba a Jesús el Domingo de Ramos es la misma multitud que después está gritando crucifíquenlo. Y es lo que nosotros mismos vemos en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. También vimos que la multitud comienza a gritar crucifíquenlo, maten a ese loco. Pero lo que estas representaciones, incluso las películas y las prédicas, no se hacen es una pregunta. Lo que no hay en estas representaciones es una pregunta. ¿Por qué, si la multitud estaba tan en contra de Jesús, fue necesario ir en la oscuridad, ir en la noche a apresarlo?
¿Y por qué necesitaban de un traidor que esté en las mismas filas de Jesús, que sea de los seguidores de Jesús, para apresarlo? ¿Por qué no arrestarlo a plena luz del día? ¿Por qué necesitan a un Judas? Y esto, el Jesús que describe Marcos, la imagen de Jesús que tiene Marcos, nos induce a ver en el mismo texto por qué sucede esto. ¿Por qué Jesús, él deja entrever estas mismas preguntas? Jesús le dice a la gente, cuando lo van a apresar, dice, ¿por qué vienen a mí? ¿Buscan a un ladrón acaso? ¿Buscaban a un ladrón? ¿Por eso vienen con palos y con piedras? ¿Por eso vienen con espadas? ¿Qué están buscando? ¿A un ladrón? ¿Por qué no me detuvieron? Y Jesús le dice, ¿por qué no me detuvieron el día que yo estaba predicando en el templo? ¿Por qué no me detuvieron a la vista de todos? Les está diciendo. ¿Por qué no me arrestan en ese lugar donde estaba a la vista de todos? ¿Por qué me arrestan en este modo, de esta forma? Y esa es la cuestión crucial, que para responderla tenemos que hacer todo el volver desde el relato de Marcos, desde el domingo hasta el miércoles en la mañana. ¿Qué sucede el domingo? Ustedes lo recuerdan. ¿Cómo se llamaba el domingo? ¿Qué era lo que sucedió? La entrada de Jesús. La entrada triunfal. Ya, pero le dijimos Jerusalén. que no íbamos a llamar como entrada triunfal. ¿Cómo se iba a llamar esto? Yo sé que lo saben, No era Entrada El choque de provocativa. dos- ¿Cómo era? Choque de dos. Ay, no me acuerdo. Una entrada más bien provocativa. Era una entrada provocativa, era una entrada anti-imperial. Jesús en su entrada, lo que sucede el domingo es que Jesús en su entrada anti-imperial a Jerusalén, días antes de su arresto, lo esperan personas con gran entusiasmo, lo espera toda una multitud. Y dice que muchas personas extendían las capas en los caminos y aparte cortaron ramas del campo y las ponían ahí para recibirlo, tanto a los que iban adelante como a los que iban atrás, y gritaban la gente, la multitud gritaba, ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque el reino de nuestro padre David ha llegado. Ahí viene el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Eso dice el texto. Y la multitud no está identificada de ningún modo, o sea, no dicen los nombres de la gente de la multitud, solo mencionan que eran muchas personas, no se dice cuántos, pero nos volvemos a preguntar, ¿cuántos son muchas personas? ¿Cuántos en una manifestación son muchos? ¿Cuánto es una cantidad significativa? Eso es lo que sucede, ténganlo ahí en mente, una multitud, muchas personas, reciben a Jesús con capas, reciben a Jesús alabando, etcétera, etcétera. El lunes, ¿qué sucede el lunes? Ya habíamos dicho La maldición de la higuera. la maldición de la higuera. ¿Y se acuerdan que La Jesús limpieza del templo. la limpieza del templo, o la mal llamada limpieza del templo? Después Jesús menciona, ¿se acuerdan que Jesús menciona ese texto que dice mi casa debía ser casa de oración y se ha convertido en cueva de ladrones, haciendo el texto de Jeremías? Bueno, y ahí durante la destrucción simbólica del templo, Marcos registra esta reacción. Dice que los sumos sacerdotes y los escribas, recuerden eso, se enteran de lo ocurrido, se enteran de lo que Jesús hace, de lo que Jesús dice. Y dice el texto que pensaron en deshacerse de él, pero tuvieron miedo al ver el impacto de su enseñanza, al ver el impacto que la enseñanza de Jesús provocaba en las personas. O sea, tenemos una clara disyuntiva en esto. El sumo sacerdocio, los líderes religiosos querían ejecutar a Jesús y todo el pueblo estaba impactado por sus enseñanzas. Pero esto era obvio, pues, brother. Esto era obvio porque Jesús venía proclamando el ya presente reino de Dios contra el ya presente reino de Roma. O sea, esto era peligrosísimo. Ese pueblo estaba impactado por las enseñanzas de Jesús. Es a la vez la misma razón y la fuerza para hacer que el sumo sacerdote o los religiosos de la época desistieran de cualquier represalia en contra de Jesús. Entonces, chiquillos, aquí podemos decir que no es justo tampoco demonizar a la familia de Anás, que eran de los sumos sacerdotes, ni Caifás, ni ninguna de las familias sacerdotales, pero
La preocupación que tienen ellos es la que ellos dicen, si les dejamos seguir así, en Juan de hecho creo que dice, si les dejamos seguir como está, todos creerán en él. Todos van a creer en este loco y los romanos van a venir y van a destruir nuestro lugar santo. Ese era el temor de la gente religiosa. Pero ahora, sabiendo todo esto, podríamos agregar, van a destruir nuestro lugar santo, o las multitudes, o los romanos, o ambos nos van a destruir. Imagínense que más allá del contenido del mensaje de Jesús, lo que sea subversivo o no subversivo de esto contra el imperio romano, Jesús tenía un mensaje no violento, no era violento, pero por más violento que fuese, la presencia de una multitud que estaba entusiasmada, escuchando lo que él decía, eso ya era peligroso para ellos. Y principalmente era peligroso para una Pascua judía donde venía gente de todas partes. Entonces, imagínense que la razón, o muchos teólogos dicen que la razón de la ejecución de Juan el Bautista no era solamente el mensaje que Juan el Bautista tenía, sino que la multitud, la gente que se congregaba también con Juan el Bautista. Entonces aquí hay todo un complot. El lunes, entonces podemos decir, para los que vayan ahí anotando, las autoridades religiosas quieren ejecutar a Jesús, pero se arrepienten. ¿Por qué? Porque tienen miedo de la multitud. Tienen miedo de toda la multitud. Ahora, hay dos actos proféticos que Jesús, yo creo que se gana a toda la multitud. O sea, es como Boric al decir que no iba a dar el otro retiro. Dice, no, ahí ya nos ganó. Van a ganarse la AFP, ahí ya nos ganó. No, estoy diciendo, no estoy en contra de nada. Pero Jesús se gana a toda la multitud, porque primero, hace su entrada a Jerusalén. Lo que está haciendo es una representación no violenta, la presencia, o establece este reino no violento al entrar en Jerusalén en un burro. Es la no violencia de Dios en contra de la violencia imperial, de la dominación imperial. Era lo que menos querían, la dominación imperial, los judíos. Entonces, obvio que iban a estar a favor de Jesús. Y el segundo acto, su entrada en el templo para establecer la justicia de Dios en contra de la injusticia que estaban viviendo en ese templo, del lucro que tenían los sumos sacerdotes, del lucro que tenían con el dolor de la gente, y más encima de la confabulación y colaboración que tenían con el imperio. Entonces, lo que Jesús hacía, los actos que Jesús hace, es lo que todo judío promedio hubiese querido. Jesús es la persona que la clase media promedio hubiese querido. Y Juan también. Ellos son amados por la gente, odiados por los líderes religiosos, pero amados por la gente. El martes, entonces, en contraste anterior, el Josué habló de esto, ¿se acuerdan? En contraste anterior, que tengo que admitir a una persona ahí, perdonen. Ya. Pri, si que hay alguien más, ahí tú la vas admitiendo, por fin. El martes, entonces, en el contraste anterior es el contraste anterior entre las autoridades judías y el pueblo judío. Pero aquí se repite tres veces. ¿Por qué? Por si no entendimos o si nos hubiésemos perdido alguna de estas. Por dar un ejemplo, después de que Jesús interroga a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos respecto a lo de Juan, ellos no pueden responderle negativamente. Esto viene de Dios, lo de Juan el Bautista, el bautismo de Juan, ¿era de hombre o era de Dios? Ellos no le pueden responder eso, porque la multitud se hubiera venido encima, porque consideraban a Juan como un profeta. Entonces, eso tiene que quedarles claro con esto. El pueblo apoya a quién. El pueblo, la gente, la multitud apoya a Juan el Bautista y apoya a Jesús, en contra de sus autoridades religiosas, en contra del imperio romano, en contra de cualquiera. El segundo ejemplo, ¿se acuerdan de esta parábola de los arrendatarios malvados que matan al dueño de la viña y toda la cuestión? Al hijo del dueño de la viña. Los locos con eso querían matarlo. O sea, brother, ellos sabían que la parábola que estaba diciendo Jesús era... Gracias, mi amor. Ya me estoy quedando sin voz, dice. Pero creo que no me hace nada el agua ya.
Esto me dieron los chiquillos. Gracias, amigo. Aquí el tusi. Este es mi tusi ahora. Ya. Perdón si sueno así, amigo. Estoy haciendo un esfuerzo conmigo. Pero bueno. Luego de esta parábola, los locos se vieron confrontados y dijo, el loco está hablando de nosotros. Pero no lo mataron. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al pueblo. ¿Entendieron la indirecta directa? Imagínense todo este contexto entre el sumo sacerdocio, entre el sumo sacerdocio y la multitud. Unos lo odian, unos lo aclaman. Entonces, el énfasis que hace Marcos, para llegar al miércoles, el énfasis que hace Marcos es Jesús es el producto de la multitud contra las acciones de las autoridades religiosas amenazantes. Es falso decir que la misma multitud que lo aclamaba es la misma multitud que quería su muerte. Eso es falso, es mentira. No puede ser así. Si ustedes vieron que las multitudes amaban a Jesús, ustedes ven aquí que las multitudes querían. Entonces, ahora sí, el texto 14, el texto de Marcos 14:1, dice, faltan 2 días para la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras. Y los sumos sacerdotes y los escribas, ¿qué hacían? Buscaban la manera de cómo matarle, darle muerte, pero no durante, y ahí puedes señalar en tu Biblia si quieres, señalen ahí, pero no durante la fiesta para que el pueblo no se alborote. Nuevamente, ese texto nos muestra claramente que las autoridades religiosas se dieron por vencidas. Ya, no hay nada más que hacer. Jesús ya se ganó a la multitud. Contra eso ya nadie puede, brother. Entonces, necesitamos un traidor. Necesitamos a alguien que esté en sus filas, alguien que apañe, que podamos comprar. ¿Qué les parece esto hasta aquí? La multitud ama a Jesús. Pero, ¿cómo podemos matarlo? ¿Cómo podemos hacer? Esto es lo que pensaban los sumos sacerdotes y los religiosos. ¿Cómo podemos hacer para evitar el altercado con la multitud? ¿Sabes qué? Busquémoslo donde en la noche, donde no esté con la multitud y donde el pueblo no sepa lo que está pasando. Y aquí, chiquillos, empieza el descenso de Jesús a su muerte. Una multitud que lo aclama, una multitud que lo ama. Pero me gusta mucho cómo Marcos habla de este discipulado fallido. Mira, para los católicos, la cuaresma son los 40 días, creo, si más no me equivoco. Fui católico, pero no me acuerdo, solo me acuerdo esa y nada más. Pero los 40 días eran el viaje de transformación desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Pascua, si más no me equivoco. Pero para Marcos, la cuaresma, o esta misma cuaresma, era un viaje de transformación desde Cesarea de Filipos hasta Jerusalén. Entonces, en este viaje Jesús quiere hacer una cosa y busca hacer una cosa. Tu propóleo, amigo, sí, me estoy poniendo propóleo. Busca hacer una cosa. 40 días antes de la muerte parte el miércoles de ceniza. Ya, muy bien. Exactamente lo que dije entonces. Entonces, durante este viaje, Jesús trata de preparar a sus discípulos, de prepararlos para lo que viene posterior, porque, loco, Jesús está acercándose. Jesús viene de Galilea, de un pueblo que el poder religioso, los sacerdotes, ellos no tienen mayor incidencia, pero entre más se acercan a Jerusalén, y eso quiero que lo entiendan, entre más ellos se están acercando a Jerusalén, el poder religioso más fuerza tiene, más poder ejerce sobre las personas, entonces es más peligroso, y en su viaje están preparándose para el peligro, y Jesús está preparando a sus discípulos para decirles, loco, esto viene fuerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando en contra del poder imperial, en contra de Roma. ¿Se acuerdan de la cara de las monedas? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Se acuerdan que no significaba tanto denle al César nomás? Bueno, estamos en contra de las autoridades de Roma, estamos en contra del sumo sacerdocio. ¿Qué pasa? Estamos en contra de la violencia, estamos en contra de su injusticia. Este va a ser mi fin, pero también va a ser el inicio a lo mejor de ustedes, y eso Jesús viene preparándolo. Entonces,
La próxima semana vamos a ver cómo Pedro, Santiago y Juan, y luego casi todos de los 12, finalmente Judas, fallan trágicamente a Jesús. Por eso, para Marcos, el discipulado de Jesús, o sea, más que el discipulado, los discípulos de Jesús, los apóstoles, son un fracaso. Y ustedes se van a dar cuenta que en muchos de los textos, Marcos va a estar señalando como que Jesús siempre estaba retando a sus discípulos. ¿Han cachado? Jesús siempre estaba retándolos, por algo los retaba. Oye, ustedes no ven, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, no se dan cuenta. Insensatos, no sé, un montón de, a lo mejor eran hasta garabatos, pero eso es lo que está hablando él. Entonces, viene a ser el contraste, Marcos, entre los discípulos que finalmente fallan a Jesús, le fallan mal, y una mujer que viene con un perfume, y más encima quizás sus discípulos entre esa gente empiezan a decirle, oye, ¿cómo haces eso? ¿Cómo derramas el perfume en Jesús? Si esto se lo podríamos haber vendido y dado a los pobres. Y Jesús los reta y le dice, oye, momento, ustedes no entienden nada. A los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. Entonces, es como que nunca le achuntan los locos, o sea, nunca van bien. Y aquí quiero hacerle esta pregunta. Quizá lo que Marcos trata de ver es este discipulado, o esta forma de decir los discípulos siempre van a estar fallando. ¿Ustedes se han sentido así, que siempre han fallado? Bueno, así como los discípulos, nosotros también vamos a fallar. Pero lo que muestra, y finaliza Marcos, y ahí vamos a ir viendo, Marcos va a finalizar diciendo, oye, a pesar de que ellos fallaron, después viene una historia después, o sea, hay una historia después. Hay una historia después de la falla de sus discípulos. Chiquillos, hoy vamos a dejarlo esto hasta aquí. Después, la próxima semana vamos a hablar del fracaso de los 12. Vamos a estar hablando de la sustitución, todo lo que sucedió el miércoles. Pero hoy vamos a dejar aquí y vamos a ir a unas preguntas. Pri, si tú la tienes por ahí, quiero que la compartamos bien. Después de haber visto esto, ¿qué creen ustedes que significa seguir a Jesús? Porque recuerden que Jesús prepara a sus discípulos en este camino de Cesarea de Filipo a Jerusalén, los está preparando y diciendo, oye, es peligroso, va a ser peligroso, nos va a costar, nos puede costar hasta la vida. ¿Quieren venir? Y una y otra vez ellos no lo hacen. Y después, ¿contra qué creen que debemos levantar la voz hoy, nosotros los seguidores de Jesús? Porque si algo estaban haciendo es levantando la voz. Si algo estaba levantando la voz Jesús era contra las injusticias religiosas y contra la violencia política, la violencia del imperio. ¿Contra qué estamos levantando la voz los seguidores de Jesús hoy en día? Está difícil, ¿no? Está bien difícil. ¿Saben por qué? Porque finalmente cuando Jesús es arrestado, que eso lo vamos a ver, ninguno de los discípulos se queda. Todos los que le dijeron, sí, yo voy a ir contigo hasta la muerte, ninguno está. Y eso Marcos lo destaca caleta. Por eso destaca a Judas como Judas el que lo traicionó, te aviso, fue él. Los discípulos como los que lo abandonaron. Y son aquellos desconocidos, aquellos incógnitos, aquellas mujeres sin nombre, los que realmente siguieron a Jesús. Aquellos seguidores, incluso expuestos, los que dieron. ¿Qué heavy, no? Entonces, la pregunta, ¿qué creen que significa seguir a Jesús? ¿Y contra qué deberían levantar la voz aquellos seguidores de Jesús hoy en día? Vamos a ir a los grupos, amiguitos. Vamos a los grupos. Salas para grupos pequeños, ahí lo estoy haciendo.